Egunon, buenos días. Es muy grato para nosotros presentaros a la doctora Ana Echevarría Arzuaga, que es catedrática, como ya sabéis la mayoría, de Historia Medieval en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Ella se formó en la Universidad Complutense y obtuvo el doctorado en el año 95 en la Universidad de Edimburgo. Es una de esas mujeres que sale, de las primeras que sale en nuestra universidad a estudiar, en este caso bajo la dirección de un medievalista también muy reconocido, Angus MacKay. Algunas de las líneas de investigación en las que ha destacado son minorías religiosas en la península ibérica. Algunos ya habéis oído hablar de mozárabes abundantemente, y ella es una experta en esa materia. Ha trabajado también en historia de las mujeres, historias de reinas y también sobre la minería en la Edad Media. Dirige y participa en distintos grupos de investigación, entre los que destacaré, creo que me parecen los más importantes: Misiva, la correspondencia de las mujeres en la Europa medieval; Kinship and Community in the Early and Medieval Islamic Mediterranean; otro sobre el legado islámico entre 1350 y 1750, sobre la sociedad de los reinos peninsulares en la Edad Media, y en una red de investigación repensando el Islam en la península ibérica en la Edad Media y en la Edad Moderna. Entre sus publicaciones, que son numerosas, citaré alguno de sus libros, como Caballeros en la frontera, la Guardia Morisca de los Reyes de Castilla, 1410-1467, del 2006, Almanzor, un califa en la sombra, del 2011, un librito precioso, por cierto, pequeñito, de fácil lectura y además muy bien contado, o Los mudéjares en la Corona de Castilla, poblamiento y estatuto jurídico de una minoría, del año 2021. Sus artículos, al igual que los monográficos de revista que ha coordinado, siempre en relación con estas líneas de investigación que les he señalado, son muy numerosos, pero quisiera también resaltar sus publicaciones docentes, sus manuales. Ella es profesora de la UNED y una de sus, no sé si obligaciones, es una obligación. Los demás no tenemos este tipo de obligaciones, aunque hay colegas que practican el manual. Por ejemplo, su compañero de manual, en este caso, que, como sabéis, especialmente quienes cursáis sociedades medievales, la península ibérica en la Edad Media, 700-1250, ella es, junto a Iñaki Martín Viso, una de sus autoras. Es una investigadora invitada en instituciones extranjeras, en la UCLA, en California, en Cambridge, en universidades alemanas, en fin. Permanentemente, además, viaja por Europa y por América, porque los catedráticos de la UNED viajan mucho por los centros, haciendo los exámenes correspondientes, etcétera. Y, nos va a hablar hoy de un asunto del que ustedes han oído hablar, la mayoría un poco tangencialmente. Era una introducción a lo que ella, seguramente con novedades y con rectificaciones a aquello que yo les haya podido contar, pues va a hablar del califato a las taifas, el complejo siglo XI. Cuando quieras, Ana, te abandono. Estoy ahí al lado por si necesitas ayuda. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta increíble presentación. No sé si estaré a la altura de las expectativas, pero bueno, cuando me propusieron hablar de este tema, que más o menos me propusieron, yo le dije al profesor Díaz de Durana que quería hablarles del complejo siglo XI, porque me parece una etapa fascinante, pero además es una etapa que creo que está bastante mal explicada. Y entonces, pues para personas que están en su nivel de estudios o en vuestro nivel de estudios, creo que es interesante a lo mejor cambiar un poco la perspectiva que se nos ha dado habitualmente e intentar hacer las cosas más fáciles. Yo creo que se pueden hacer bastante más fáciles. Al final de la clase me podéis decir si lo he conseguido o no.
La caída del califato omeya de Córdoba, que se llama tradicionalmente, a mí no me gusta esa denominación, yo suelo utilizar califato omeya de Al-Ándalus, porque es como se denominaban ellos y es la gran oposición de Al-Ándalus respecto al califato omeya clásico, digamos, de las tierras orientales. Entonces, como decía, la caída del califato omeya de Al-Ándalus y la posterior lucha entre esta dinastía omeya y los hamudíes, de los cuales no sé ni siquiera si han oído hablar, provocan la división de Al-Ándalus en lo que conocemos como reinos de taifas y el establecimiento de un nuevo orden en el que las fronteras que habían sido provinciales internas, en especial las de las marcas, se convierten en fronteras reales, en fronteras de reinos. La situación de los cristianos, porque voy a hablar también de cristianos, para el siglo XI los cristianos no han desaparecido de Al-Ándalus y forman una parte importante todavía de la población y, evidentemente, todas estas rupturas políticas tienen una incidencia importante en los cristianos andalusíes. Y aquí hago otra parada porque hoy en día estamos intentando utilizar el nombre de cristianos andalusíes para aquellos que viven en Al-Ándalus entre el siglo VIII y el siglo XII, porque son andalusíes geográficamente y esto nos permite compararlos con el resto de los cristianos del Mediterráneo que viven bajo el Islam. Mientras que si decimos mozárabes, nos estamos refiriendo a los cristianos que emigran a los cristianos que viven en Al-Ándalus y que emigran a los reinos cristianos y allí les están llamando mozárabes porque son raros, ¿vale? Así dicho en rápido. Entonces, la frontera estaría más o menos... a partir del siglo IX ya empieza a haber emigraciones de cristianos al norte. Entonces, la frontera sería geográfica. Entonces, yo voy a estar hablando de cristianos andalusíes para referirme a los que siguen viviendo en Al-Ándalus y a mozárabes para referirme a los que suben al norte. Y son reconocidos automáticamente porque son raritos. Bueno, para empezar, he traído, que no sé si se verá bien en la distancia, pero bueno, voy a estar comentándolo, o sea que espero que más o menos se aclaren y si no, pues se lo podemos facilitar. Para empezar, me gustaría hablar de por qué consideramos que el califato empieza a desmembrarse. ¿Cuáles son los factores que posibilitan esta ruptura y el que aparezcan los reinos de taifas? En primer lugar, podemos hablar de problemas dinásticos. Aquí tenemos una rama un árbol genealógico de los califas de Al-Ándalus. Como saben, en el Islam, el califato no es hereditario por primogenitura, sino que se elige a un candidato que es hijo del califa, pero puede ser hijo por una de sus múltiples mujeres. Dicen que Abderramán III tuvo más de 100 hijos, entre mujeres y concubinas. Entonces, puede ser cualquiera de los hijos del califa, y puede ser de las ramas colaterales de otros hermanos del califa. Es decir, ya para empezar se plantean luchas dinásticas casi por definición, porque es muy difícil seleccionar a la persona. En el caso de los califas andalusíes hay un sistema bastante parecido a la primogenitura, porque el matrimonio del califa con la primera mujer, con la segunda mujer y hasta la tercera mujer son matrimonios políticos. Entonces, el califa se va a casar con hijas de potentados o de príncipes de ramas colaterales, con mujeres que les van a garantizar el apoyo de una serie de tribus, familias, ramas, lo que sea. Y, por lo tanto, el hijo que se va a elegir para sucederle va a venir de una de estas mujeres, raramente viene de otra, o bien al revés, o bien para no contrariar a ninguna de estas y a sus clanes, se va a elegir un hijo de una concubina. Por eso tenemos hijos de concubinas que terminan siendo califas. En el caso de los califas de Al-Ándalus, se prima al hijo de la concubina real, no lo perdamos de vista, suele ser hija de algún rey peninsular, al hijo de una concubina real para sucederle, para que ninguno de los clanes se le enfade. O sea, básicamente este es el juego. Esto vale para Al-Hakam II, vale para Hisham II, pero deja de valer para todos los que se van a suceder después, porque son todos hijos de ramas colaterales. ¿Por qué se produce esto? Porque Almanzor, cuando llega a ser chambelán, no quiere que haya sucesión en la rama principal, porque no le conviene, y entonces hace una limpia de posibles futuros califas.
Y con esto lo que consigue es que se acabe recurriendo, como vamos a ver después, a ramas ya en unos órdenes totalmente disparatados. A eso hay que añadirle otra cuestión que tampoco se suele explicar, que es la excesiva extensión del califato andalusí. Ya sé que, visto desde la península ibérica, parece chiquitito, es decir, el pedazo de sierra desde el sistema central para abajo que toque y, bueno, las Islas Baleares normalmente, pero ¿y qué más? Bueno, pues aquí tienen en este mapa la zona de influencia omeya en el Magreb. Desde que Abderrahmán III se proclama califa, hay una lucha salvaje contra los fatimíes para conseguir lo que yo he llamado influencia. Es decir, lo que se está consiguiendo es trabajar con las tribus que viven en el norte de África para que las tribus reconozcan a un califa. ¿Cómo se reconoce a un califa? A un califa se le reconoce con un juramento, la baya, que es el juramento de fidelidad, se le reconoce emitiendo moneda en su nombre, y la tercera cosa es que se pronuncia su nombre en la oración de los viernes. Con esas tres cosas se ha reconocido a un califa. Eso es fácil, evidentemente, tampoco es tan complicado. Entonces, cuando los califas están intentando extender su influencia por una zona que no es la suya geográfica original, lo que hacen es exigir estos tres compromisos de las tribus: la baya, el nombre en la oración y la moneda. Y, a cambio, les están dando una serie de regalos, una serie de títulos, una serie de prebendas, y los hijos de esas familias, los hijos mayores de esos clanes, de esas tribus del norte de África, se van a educar en el Palacio de Córdoba. Es decir, hay un intercambio y ellos van a ser educados junto con los príncipes de la familia omeya en Córdoba, y eso va a establecer unos lazos de comunicación que luego van a servir para continuar, digamos, la influencia sobre estas tribus cuando esos chicos vuelvan a la tribu, una vez que están formados, y cojan el liderazgo. Entonces, así es como se consigue llegar con esta influencia a los límites. No sé si se ve el cursor, sí, perfecto. Pues desde Tahart, que es, digamos, la frontera del poder fatimí, tenemos todo esto, y por el sur se llega a toda esta zona hasta Sijilmasa. No sé cómo están de geografía islámica, pero Sijilmasa es el centro de las caravanas que vienen del Sáhara. Y las caravanas que vienen del Sáhara traen de todo, entre otras cosas, minerales, oro para las monedas, traen todo tipo de productos exóticos, y el gran centro de intercambio es Sijilmasa, uno de ellos, ¿vale? Ahmad también. Entonces, con esto, durante el califato de Hisham II, que parece que es un califa que no tiene ninguna importancia porque no, en fin, el pobre no pudo gobernar mucho, pero a quien se reconoce es a Hisham II. Entonces, Al-Hakam II y Hisham II tienen poder sobre toda esta zona de la manera que he dicho, y las mercancías que vienen de toda esta zona van a llegar al Andalus. Esto les da un poder sobre el Islam occidental impresionante, pero eso hay que gestionarlo, y los problemas para gestionarlo son una de las causas de desestabilización en el centro del califato en Córdoba. ¿De acuerdo? Más cositas. Luego tenemos unas cuestiones económicas. Hay una tremenda lucha en el Mediterráneo por el poder económico, por el poder comercial. Y en esta lucha siguen implicados los omeyas por un lado y los fatimíes desde Egipto. Aquí pueden ver un mapa de Rafael Azuar, que ha estudiado las rutas de comercio a través de la cerámica y que nos deja esta visión, que me parece también muy interesante, sobre los funduks, los fondacos, los lugares donde se alojan los comerciantes que vienen de Al-Ándalus, desde los grandes puertos del litoral levantino, que eran los principales, digamos, de salida, los del litoral andaluz, desde Almería, que es la ciudad clave, Almería Pechina, es la ciudad clave del almirantazgo de la flota de los omeyas, es decir, todo el poder naval de los omeyas se basa ahí, pero el comercial también, y salen hasta llegar a Alejandría. Como ven, ocupan todo el Mediterráneo. Esto también es muy importante económicamente, pero también produce una serie de cuestiones económicas y sobre todo una lucha por controlar esas flotas comerciales y por controlar esas flotas
militares. Otro de los factores a los que se suele aludir cuando hablamos de la caída del califato suele ser la cuestión de los cambios en la configuración del ejército de Al-Ándalus. Creo que ya les habrán hablado de la Reconquista, de las parias, ¿todavía no? ¿O sí? Un poquito. Bueno, pues estamos en ese contexto, vamos a decir, ¿vale? Entonces, Al-Ándalus es un poder, vamos a llamarlo de alguna manera, imperial dentro de la península ibérica. Los reinos del norte, vistos desde Al-Ándalus, son unas unidades muy chiquititas. Y una de las cosas que suele tener un imperio es un gran ejército. ¿Cómo se puede definir el ejército de Al-Ándalus? Pues tiene, como pueden ver en la diapo, unas unidades militares estables, profesionalizadas y con continuidad. ¿Esto por qué se dice así? Porque cuando los musulmanes llegan a la península ibérica tienen un ejército tribal, que está organizado por jefes de tribu, por jeques, por jefes tribales militares, por gente que no responde realmente al emir en ese momento, sino que responde a sus jefes, son como mercenarios, digamos, de estilo tribal. Y no están profesionalizados, son tribus que se desplazan y tienen capacidades militares, pero no es un ejército que consideremos profesional. Y no son continuas, las tribus se pueden aliar unas entre otras y pueden cambiar de alianzas. Entonces, eso para un califa no vale. Entonces, para el momento en que Abderrahmán III es califa, lo que él ya tiene son unidades militares estables, es decir, ya no hay tribus. Tenemos generales, tenemos mandos intermedios y tenemos una serie de de tropas especializadas de distinto tipo, que tienen, esto le llamamos profesionalizadas, que tienen distintas capacidades. Pues hay tropas especializadas en caballería ligera, otras que tienen tiro con arco de una determinada manera, otras tienen, pues cada una tiene su especialidad, y que son continuas, es decir, están disponibles todo el año. Los ejércitos medievales, como saben, la mayoría pelean en verano, porque en invierno se están ocupando de otras tareas. Pero en este caso son ejércitos que pelean todo el año y que están disponibles para el califa todo el año. Están pagadas por los poderes del Estado. Luego también, esta posibilidad de ejército necesita que haya un grupo de hombres jóvenes disponibles para las armas. Es decir, estamos produciendo alimentos, estamos comerciando, tenemos una serie de capacidades dentro de lo que es el califato, pero hay un grupo de hombres jóvenes que van a estar dispuestos permanentemente a luchar. Eso supone que si no los hay oriundos de Al-Ándalus, hay que traerlos del norte de África. Entonces, ahí entra el juego de las tribus, otra vez, porque los ejércitos del norte de África son tribales. Entonces, hay que traerlos y hay que insertarlos en este ejército profesional. Eso no es fácil. Luego, hace falta un sistema fiscal que pague a las tropas. Una vez más, esto depende del comercio, de la agricultura, pero no la agricultura hortícola, de que haya trigo para dar de comer a las tropas y a las personas. Entonces, bueno, los equilibrios son difíciles. Y hace falta un sistema fiscal que, como no sé si les han explicado, se considera que el califato de Al-Ándalus es un sistema tributario, es decir, es un imperio que tiene sus impuestos muy bien fijados. Aquí paga todo el mundo por todo, tienen todo tipo de impuestos. Si les traigo la lista de impuestos no se la quieren aprender. Y bueno, pues eso, está muy organizado. Y luego, a la altura del califato, que no antes, hay una diferencia clara entre la población civil y militar. Esto es una cosa que no siempre pasa en los poderes medievales. Llega Almanzor como chambelán durante el califato de Hisham II, que es un niño. Y Almanzor está buscando poder. Y desde su posición de chambelán, lo que va a hacer es manipular todo esto que hemos visto como las características del ejército. Entonces, ¿qué hace? Almanzor necesita un cuerpo de ejército que le sea fiel a él, no al califa. Entonces, duplica los cuerpos del ejército. Los cuerpos que tiene el califa de su guardia personal, de la policía de la ciudad de Córdoba, de no sé cuántos, no sé qué, pues de todos esos cuerpos él va creando como una sombra y va teniendo los mismos cuerpos pero al servicio directo de Almanzor. Y toma una decisión que les va a costar muy cara. Para profesionalizar más todavía el ejército y conseguir que las tropas le presten fidelidad a él,
abole la obligación de luchar para los andalusíes. Si están familiarizados con el Islam tiene el precepto de la Guerra Santa, por llamarlo así, del yihad, y el yihad supone que las personas deben luchar contra el enemigo, especialmente el enemigo no musulmán. El musulmán no deben, el no musulmán sí. En ese momento, evidentemente, están luchando contra los reinos cristianos. Pues estas levas de musulmanes que van a luchar contra los cristianos dejan de hacerse a cambio de un impuesto para pagar tropas. Es decir, si los señores nobles de Córdoba no les apetece ir a luchar con sus familias contra los cristianos, pues lo que hacen es que le pagan un impuesto en moneda y Almanzor va a reclutar tropas. ¿De dónde? Del norte de África otra vez. Y vuelve el problema de los ejércitos tribales que tiene que asumir dentro de las tropas regulares del ejército. Esas tropas que vienen del norte de África, una de las maneras que tiene de que se vayan integrando en la sociedad de Al-Ándalus es hacerles concesiones en Córdoba. ¿Qué concesiones les va a hacer? Pues para empezar, casas, evidentemente. Entonces aparecen una serie de suburbios en la ciudad que van a estar habitados por tropas bereberes, por familias bereberes, por cabilas, por tribus, como lo quieran llamar, por bereberes que se han instalado en Córdoba al servicio de Almanzor. Y van a hacer como un cinturón por fuera de lo que es el plano normal califal de la ciudad. Y esto también es muy importante para los disturbios que va a haber después. El acantonamiento masivo de tropas causa que haya menos trigo para dar de comer a la población de Córdoba. Tengan en cuenta que un califa tiene entre sus compromisos, si hay una época de hambruna, ellos tienen que tener en sus almacenes suficiente trigo para dar a la población de las ciudades. Por eso hay las tremendas alhóndigas de trigo que se construyen en los depósitos de trigo que se construyen en las grandes ciudades. Entonces, si el califa tiene que dar de comer a un montón, o Almanzor en este caso, a un montón de tropas que se han instalado en la ciudad, a lo mejor no tiene para dar de comer a los ciudadanos. ¿Qué pasa? Que la tropa, si no le dan de comer, se levanta y tiene armas. Los ciudadanos no tienen armas. ¿A quién van a dar de comer primero? A la tropa, es evidente. Conclusión, tienen un problema más a la hora del abastecimiento de las grandes ciudades de Al-Ándalus. Y luego, como cuestión simbólica, que también Almanzor introduce y que va a hacer daño a la institución del califato, tenemos la eliminación de la figura del califa del entorno del yihad. ¿Qué significa esto? Que va a ser Almanzor el que va a llevar las tropas en la lucha contra los cristianos. El que aparece en las ceremonias de salida de la ciudad cuando los ejércitos se reúnen y se van para el norte va a ser Almanzor. El califa no aparece, se le elimina. Él se queda en su palacio y entonces Almanzor va reemplazando al califa en las ceremonias oficiales. Y el tesoro para pagar todo esto se traslada de Medina Azahara, que es la ciudad del califa, a Madinat al-Zahira, y miren el juego de nombre, que es la ciudad de Almanzor. El que paga es Almanzor. Es más divertido, la que paga es la mujer de Almanzor, que es la que lleva el tesoro de Almanzor, que es hija de uno de los grandes generales de los ejércitos andalusíes. Entonces, aquí hay una serie de juegos que son, a la larga, para la institución del califato, muy, muy peligrosos. Y finalmente, ya el último factor, digamos, de época califal del que quería hablar es el problema de la administración, también que va a ser muy importante después. Olviden el cuadro de Abd-ar-Rahman I, que lo tengo aquí porque ya estaba hecha la diapo, pero no, este de aquí es muy temprano, realmente, y, digamos que no compete para lo que vamos a hablar ahora. Pero a partir de las reformas de Abd-ar-Rahman II, ya bajo la influencia del califato abasí de Oriente, se planea una administración andalusí muy compleja en Al-Ándalus. El chambelán, lo que será Almanzor, aparece como primer ministro, plenipotenciario, tienen un montón de títulos honoríficos muy bonitos, espada de las dinastías, los funcionarios todos tienen así unos nombres muy bonitos, pero luego hay que ver. Después hay una serie de visires y secretarios en torno al emir, tienen una serie de divanes, lo que hoy serían los ministerios, y luego tienen una serie de encargados, el Zabazoque, el Zalmedina, el encargado de la CECA, todos estos son funcionarios que están al servicio directo del califa
y que se ocupan de pesos y medidas, comercio, moneda, toda la parte económica del califato, y son gente que tiene muchísimas capacidades, porque no solamente son, digamos, funcionarios, vamos a decir, de despacho, sino que también son jueces, y en cada una de las cosas de las que se ocupan pueden juzgar. ¿Por qué les pongo a esta gente que en principio no tienen nada que ver con nada? Porque estas instituciones de medio rango, cuando salten los reinos de taifas, son los que realmente van a tener las capacidades en cada una de las pequeñas ciudades de taifas que se van a convertir en capitales. Esta gente de mandos intermedios va a ser fundamental para montar las taifas. Y entonces hay que conocerlos del periodo anterior para saber lo que van a hacer después. Y luego están, y estos ya son lo más, si ven, he puesto en negrita los cargos que luego van a estar apareciendo, para que sepan un poco que esto viene después. En negrita, al final, los gobernadores territoriales, que son oficiales, y los generales en la frontera, algunos de origen muladí y otros no. Estos, los gobernadores, son los representantes del califa en cada una de las provincias andalusíes, las coras famosas, que no sé si les han hablado de las coras. Sí, pues los gobernadores de las coras son el representante del califa, es decir, la persona con más poder que hay en una cora. Y normalmente están sacados de familias de la corte de Córdoba o de familias de estas tribus que han rendido pleitesía a los califas y que entonces, pues claro, son gente en las que los califas confían. Algunos de ellos se han educado en su corte, los conocen personalmente. Bueno, pues a estas personas se les manda como gobernadores a las distintas ciudades del califato. Fundamental en los gobernadores, término de 3 años es preceptivo, es decir, se intenta que circulen por toda la península y que circulen por el norte de África. No se quiere a la gente más de 3 años en un puesto, porque si no, establecen vínculos, se les hacen regalos, y si eso ocurre, se van a aliar con los poderes de la zona, y eso no interesa, interesa que solo respondan al califa. Cuando esto deja de ser así, empieza a haber problemas. En cuanto las familias se anclan al territorio, dejan de tener gobernadores de 3 años y a lo mejor es el hermano, el padre, se suceden unos a otros, pero son todos de la misma familia en el mismo territorio, ahí empieza a haber problemas. Por eso el Islam siempre dice gobernadores 3 años y que circulen. Entonces, ¿qué pasa en los imperios orientales? Tenemos gente que empieza siendo gobernador de Basora y acaba siendo gobernador de Alejandría. Pero claro, las distancias territoriales son inmensas. ¿Qué pasa en Al-Ándalus? Es todo chiquitito. Entonces el gobernador de, pues ¿qué digo yo? Pues el gobernador de Tudela, luego es gobernador de Zaragoza, luego el gobernador de Medinaceli y ya tenemos una familia anclada al territorio. Adiós, muy buenas. En ese momento el califa pierde la capacidad de atraerse a esa gente. Y con esto llegamos al momento clave. El momento clave que sería lo que se llama la fitna de 1009, que es el enfrentamiento de 3 diferentes ramas de la familia omeya por el poder en Córdoba. Entonces, el origen de todo, de la caída, vamos a decir, es la incapacidad del califa Hisham II, una incapacidad que parece que es por enfermedad, para ejercer de verdad el poder, y las maquinaciones de Almanzor para ejercer ese poder. Pero, vamos a ver, en otros lugares del Islam también hay chambelanes poderosos que no son Almanzor y el califa sigue ahí, no pasa nada. Entonces, si lo ponemos en el contexto del Islam general, el que haya un chambelán, bueno, puede ser la caída de la dinastía o no. Hay mucha gente que dice, la dinastía cae porque Almanzor se pasa. Bueno, hasta cierto punto. Son más los sucesores de Almanzor, su hijo, su nieto, son los que se pasan más, pero sobre todo no es para tanto. A mí se me enseñó que en el 1009 ocurre la fitna y en el 1031 se abole el califato, ¿vale? Y que esas 2 fechas había que aprendérselas porque era el cambio de todo. Hoy en día hay una postura mucho más matizada. Como sabéis, hoy en día la historia se estudia por procesos y no por fechas. Y entonces lo que yo os voy a intentar dar ahora, no os preocupéis por este cuadro que da mucho miedo, pero no, es por qué ocurre este proceso.
Efectivamente, en el 1009 están estos tres señores, que a ver, si nos vamos a lo que teníamos antes del cuadro, a ver si lo puedo señalar. Hisham II es este, que era, digamos, el califa legítimo, que es el que es un poco incapaz, ¿vale? Luego tenemos Muhammad II al-Mahdi, como ven, ya es por otra rama familiar, y aparece aquí. Y tenemos al tercero en discordia, que es Suleimán, que es por esta otra rama aquí, ¿vale? Pues estos tres, entre medias, verán que hay muchos muertitos. Bueno, pues esos muertitos son rebeliones, Almanzor que se los ha cargado, en fin, bueno, estos que querían quitarlos de en medio para que no fueran califas. Como la primera generación murió, son los hijos y nietos y bisnietos los que van presentándose como posibles candidatos, ¿vale? Entonces, estas son las ramas que se enfrentan. El más importante, y por eso lo he marcado, es Suleimán, qué suerte que el nombre es fácil, porque Suleimán es el primero que empieza a dar, se apoya en jeques bereberes, ¿vale?, que vienen del norte de África. Y lo que hace Suleimán es que empieza a hacer concesiones territoriales importantes en Al-Ándalus a sus partidarios. Y lo que nos vamos a encontrar después es que aquellos jeques a los que Suleimán les ha dado cosas son los que luego van a dar lugar a las taifas bereberes. Es decir, a partir de 1013, por ejemplo, les dona Elvira a los ciríes. Los ciríes nos suenan. Bueno, pues la donación de Elvira es de Suleimán. A otras tribus del grupo Zanata los instala en Córdoba, en Jaén, en Sidonia y en Morón. Y en lo que serán después taifas, Carmona, Arcos y Ronda. Es decir, Suleimán está abriendo ese armario o la caja de Pandora más bien si queremos, de empezar a dar concesiones a los bereberes que luego van a continuar. Pero de todos estos, a pesar de todo, la lucha entre estos tres no es la peor. Aquí ven a Hisham aparecer otra vez porque después de un primer periodo de luchas vuelve a establecerse Hisham. Luego aquí hay unos años del 10 al 14 que están todos peleándose. En fin, es una época muy mala. La verdad es que para estudiarla es fatal. Y en el 1016 hace su aparición este señor, Ali ibn Hamud, que es de otra rama y también se había educado en Córdoba. Este Ali ibn Hamud viene de Ceuta, fue nombrado gobernador de Ceuta, aquí tenemos otra vez a los gobernadores que aparecen en otro lado, y dice que es descendiente del profeta por la rama de Ali. Es un alí y es, si no shií del todo, de simpatías chiíes, es decir, es otro género. No tiene nada que ver con lo que hay en Al-Ándalus y es una apuesta muy, muy fuerte. Bueno, pues este señor también lo había nombrado gobernador Suleimán, qué curioso, ¿no? Y tenía todos los recursos que le daba el comercio del norte de África, porque su familia, los hamudíes, tenían a través de Sijilmasa y las rutas hacia el norte y de Ceuta la llave de la salida del comercio por los puertos de Ceuta y Melilla. Claro, con ese dinero detrás, pues Ali ibn Hamud se planta en la península y dice que él también quiere ser califa, que él viene de una rama legítima, porque aquí volvemos otra vez a las definiciones del califato del Islam, que él viene directamente de Ali y que si no hay candidatos omeyas muy legítimos, pues que él también puede. En ese caso, bueno, hay más idas y venidas y lo que presenta finalmente, después de muchos disturbios y muchos líos que siguen ocurriendo, lo que presenta Ali ibn Hamud para reclamar el califato es una carta supuesta, hay gente que piensa que es verdadera y hay gente que no, de Hisham II nombrándole su heredero, es decir, la designación directa del heredero al califato por parte de un califa. Esta es la lectura política, ¿sí? Una carta del califa nombrándole y un cadáver que dice que es el de Hisham II, que se ha muerto. Y con eso consigue hacerse con el califato. Y aquí es donde ya nos hemos cargado el mito de que en el 1009 pasa una cosa y en 1031 pasa otra. No, no, señores, no. Hay dos ramas, dos dinastías luchando por el califato de Al-Ándalus. Y una de ellas, rara vez, nos la han enseñado en los libros. Por lo menos a mí, nadie me la enseñó. ¿Qué tenemos para los hamudíes? Tenemos un montón de monedas, tenemos algunas fuentes escritas y tenemos un montón de reconocimientos de distinta gente, que es lo que vamos a ver en este mapa.
Este mapa está en el manual de Iñaki y mío, o sea que es muy fácil de localizar si a alguien le interesa, ¿vale? Y este mapa se hizo para este manual, es decir, no había mapa antes. Estas son los reconocimientos, esos 3 puntos que dije antes, el juramento, la moneda y la mención en la oración, el reconocimiento de las distintas taifas, bueno, que entonces no son taifas todavía, son, vamos a decir, provincias, todavía más o menos, a cada uno de las dinastías. Y van variando con el tiempo, es un caos. O sea, no nos vamos a detener porque van variando y según qué jamudí haya por allí y según quién haya si han encontrado, dijeron que habían encontrado a Hisham II y que no se había muerto, luego deciden que sí se ha muerto, luego encuentran a otro, luego ponen a otro de otra rama, en fin, en todo este follón que hay provincias que reconocen a los omeyas y provincias que reconocen a los jamudíes. Yo con que se queden con esto va que vuela. Y van cambiando con el tiempo, según les interese a unos y a otros. Pero ¿quiénes son los que reconocen al califa? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues claro, en la capital, en Córdoba, son facciones de la corte. Es decir, según quién sea el funcionario de la corte que tenga más poder en ese momento, va a reconocer a un califa o a otro. En las principales provincias son los gobernadores de provincias, esos que se habían ido por 3 años pero luego se habían establecido en el lugar, esos son los que reconocen al omeya o al jamudí que les venga bien. En otras ciudades los reconocía el cadí, es decir, la autoridad jurídica, el juez supremo. Es decir, ahí tenemos una intromisión de un funcionario que no es de la escala política, es un funcionario muy, muy apreciado, porque los jueces son muy apreciados, son gente de mucho prestigio, y entonces es el juez el que decide, dictamina que el califa legítimo, no olvidemos que hablamos del Islam, el califa legítimo es uno o el otro. Bueno, pues con este caos, como se pueden imaginar, pues esto no se salía por todas partes, o sea, es que no hay forma de mantener una estabilidad, ¿eh? Luego, además, los jamudíes están en esta zona, en Málaga, Granada, Ceuta, y aquí no se ve, pero todo el norte de África, ¿vale? Esta es la base de su poder. Y luego son reconocidos por Córdoba según y cuándo, por Valencia según y cuándo y por Zaragoza según y cuándo, ¿eh? Así andamos. O sea, que es una dinastía que también, bueno, despunta, o sea, despega, pero digamos que luego no vuela. Y bueno, pues llegamos así, en este estado de la cuestión, llegamos a 1031. ¿Y qué pasa en 1031? En 1031 los funcionarios de Córdoba se hartan. Estamos hablando de Córdoba, ¿vale? La capital. Y según Ibn Hayyan, que es el historiador, digamos, de mesilla de todos los historiadores de Al-Ándalus, según Ibn Hayyan, dice literalmente: el califato cayó el 30 de noviembre de 1031, cuando Hisham III, ya íbamos por el tercero, fue depuesto y los Banu Yahwar, que son una familia de funcionarios de Córdoba, proclamaron en Córdoba que no reconocían al califa. Vale, esto luego lo recogen otros historiadores. Pero es que no puede ser así, porque ninguna autoridad puede deponer a un califa, porque no tiene la autoridad legítima. La autoridad de Dios viene al califa, que es el representante de Dios en la tierra, y el califa es el sucesor de Mahoma. No hay Banu Yahwar ni Cadí que pueda decir que el califato se ha extinguido. O sea, no funciona. Políticamente, en el pensamiento islámico, esto no funciona. Entonces, si decimos que esto no funciona, ¿qué ha pasado? Bueno, primero, pruebas de que no ha desaparecido el califato. Ninguna fuente contemporánea, salvo esto, y pensemos que Ibn Hayyan se ha perdido en la versión original. Lo que tenemos son copias de copias de copias de copias. Ninguna fuente contemporánea menciona que el califato de Córdoba se haya abolido en 1031 en todo Al-Ándalus. Los cordobeses no lo reconocen, pero Al-Ándalus... Por eso digo que es muy importante decir Al-Ándalus, porque una cosa es Córdoba y otra cosa es Al-Ándalus. Córdoba es muy importante, es la capital, pero Al-Ándalus es Al-Ándalus. Las monedas siguen emitiéndose a nombre del califa. Algunos las emiten por el califa omeya, otras por el califa hamudí. Y otros no ponen califa. Esto es un truco que se usa mucho en la península ibérica. Cuando no quieres reconocer a uno, pones en el nombre del califa. Punto. Entonces, las monedas de CK Al-Ándalus, en el nombre del califa. Punto.
¿Qué califa? No. Pero tampoco se reconoce a otra dinastía. En las segundas taifas, en las terceras taifas, que ya las verán, se reconocen a califas orientales. ¿Por qué? Porque están muy lejos. Entonces, fulanito, pues yo que sé, Ibn Mardanish, reconoce a califas, pero no al califa de al lado, al que está en Damasco, en Bagdad, en donde sea, porque están muy lejos. Entonces nadie va a decir que va a venir ese señor con tropas a hacer nada. Bueno, pues eso no pasa tampoco en 1031. Nadie reconoce a otro califa. Seguimos ahí con los omeyas y los hamudíes. Y la otra cosa que hacen las personas que están reconociendo a quien sea es que todos ellos siguen haciendo un juramento y el título que utilizan los primeros gobernantes de taifas no es rey, ni es califa, ni es emir, ni es príncipe. Es chambelán, hajib. Es el mismo título que tenía Almanzor. Los primeros gobernantes de taifas, que vienen normalmente de la administración califal, todos dicen que son hajib del califa. ¿De qué califa? Ah, bueno, eso ya veamos. Pero hajib. Esto me parece muy importante, porque es en esta época, del 1016 a 1055. Y esta es una época que no se suele explicar. Los mapas que nosotros nos suelen dar es este, el de las taifas ya formadas en 1064. No, señor, este es el mapa, esta es la clave. Porque lo que están haciendo ellos es asimilarse al resto del Islam. En otros lugares del Islam también hay emires vasallos que se alzan con una cantidad de poder y que reconocen a un califa y que se están denominando hajibs o emires de alguien. Los hamdaníes en Alepo, los ziríes en Kairawán, los calvíes en Palermo. O sea, hay otros poderes que están entre medias también. O sea, ¿se nos vende que al-Ándalus es tan distinto? Sí y no, sí y no. Y aparte del título de hajib, lo que ponen, y eso también les sonará, es un sobrenombre honorífico. Abd al-Rahman III al-Nasir. Bueno, pues ese al-Nasir, eso van a jugar con ello también todos estos gobernadores. Y entonces ellos, en este título honorífico, aparece la palabra dinastía, daula, sistemáticamente. Es decir, tienen marcadores para decir que ellos están por encima de, pero por debajo de todavía. Y este daula también aparece en todas estas familias que hay en el resto del Islam que están a medio camino. Entonces, hay marcadores que nos permiten ver cómo se está moviendo todo y cómo no es tan raro. Los califatos, tanto el fatimí como el abasí, son muy extensos. Entonces, es inevitable que surjan grupos de poder a media escala, vamos a decir, que reconocen más o menos al califa o no, pero se llaman cosas, pues esto es lo que se llaman. Geográficamente en el mapa, aquí ya estamos viendo cómo está evolucionando todo, ¿vale? Pero como saben, las taifas cambian mucho a lo largo de todo el periodo y como ya es la hora que es, tampoco nos vamos a aburrir viendo, pues este estaba aquí, este estaba allá, eso está en los libros, eso no me... Hombre, me interesa, pero no es para lo que estamos viendo grandes movimientos, ¿no? Baste saber que son 40 años de reajustes geográficos y políticos. 40 años para un hombre medieval que vive en torno a los 20-25 son casi 2 generaciones. Entonces, lo que empiece siendo una persona, su nieto probablemente ya es casi otra nacionalidad, vamos a decir. Entonces, es una cosa compleja, ¿vale? Lo que sí podemos ver es que para 1064 más o menos ya está consolidado este mapa de poder, pero hemos empezado en el 1009-1016, ya estamos en 1064, o sea, han pasado un montón de años para conseguir esto. Y esto es lo que se nos suele explicar como taifas de viejos bereberes, taifas de nuevos bereberes, taifas eslavas y taifas árabes. Yo cuando intento explicárselo a mis alumnos así, todos ponen cara a póker y dicen, bueno, esto de las nacionalidades, vamos a decir, o los grupos étnicos, ¿por dónde va? Llevamos con los grupos étnicos desde la conquista musulmana, esto es un follón, explíquemelo de otra manera porque esto no va. O sea, y además, ¿cómo me voy a aprender cuáles son bereberes viejos, bereberes nuevos? ¿Quién entró? ¿Cuándo entró el bereber? ¿Con quién entró el bereber? Espere, que el eslavo, venía así, claro, los esclavos no sé dónde, pero estos esclavos, ¿de qué época? ¿Qué pasa aquí? Entonces,
mi forma de explicarlo vuelve a variar. Y yo lo que le digo es, fíjense, las marcas durante el califato se corresponden con todos los grandes reinos, los grandes de extensión de la época de taifas. Aquí pueden ver la marca inferior, la marca media y la marca superior, ¿vale? Y si nos volvemos, aquí tenemos 1, 2 y 3. O sea, los grandes territorios de las grandes taifas son las grandes marcas de época califal, las marcas fronterizas, que devienen en que se mandó a una familia de gobernadores de las marcas, a la marca tal, y se la quedan. Finalmente es esto. ¿De qué familia venía el gobernador? Pues ahí ya variando, pues podemos ver que la taifa de Badajoz y la taifa de Toledo efectivamente eran familias de origen bereber, sí, y la taifa de Zaragoza era una familia de origen árabe. Pero eso también es lo que se llaman ellos. Ellos tienen sus genealogías y las genealogías en el mundo islámico son muy importantes. Entonces las genealogías también se manipulan y esto es una cosa que mis colegas arabistas a veces se olvidan. Las genealogías se pueden crear. Tú puedes empezar a decir, pues por rama de no sé qué subo para arriba y entonces no sé quién se casó con no sé cuál. Y hay miles de genealogías creadas en Al-Ándalus, muchas. Pero bueno, el caso es ese, que lo que sí se ve es que el tamaño de las taifas responde al tamaño de la entidad política anterior. Es decir, las taifas de las marcas eran mucho más grandes, las taifas que vienen de coras y determinadas provincias son más pequeñitas y luego esas normalmente se habían dado a funcionarios de Córdoba. Y esos funcionarios, todos ellos, van a intentar, como sea, buscar otro califa. Van a intentar, como sea, decir que ellos en realidad solo tienen el poder mientras aparece ese califa que está desaparecido y al que ellos representan. Ellos legítimamente no pueden decir que son nada, porque en el Islam no son nada. Ellos son representantes de un califa que en ese momento no está, pero que esperan que en algún momento aparezca. Por eso hay tanto nuevo califa que aparece y que la gente les reconoce, porque en realidad lo que están es buscando algo a lo que agarrarse, se les nota. Y entonces, en cuanto aparece ese califa, todos ¡bum!, vuelcan la fidelidad. Y eso ocurre en familias de funcionarios y generales que vienen de la corte de Córdoba y que son o bien eslavos, que son, digamos, vienen de familias de esclavos que son clientes de los califas, o bien familias árabes que son clientes de los califas. Y por eso tenemos esas otras taifas, digamos, que son de otra etnicidad, si lo quieren llamar así. Pero vamos a seguir porque quiero acabar. Y entonces esto sería, después de muchos enfrentamientos, lo que aparece como uno de los últimos mapas de los distintos poderes. Las dinastías ya han cambiado, las familias han afianzado de unas maneras y otras, y aquí ya, o sea, entre el 64 y el 80, ahí ya no hay ficción de un califa. La ficción del califa se termina. Se ha visto que ni los omeyas ni los jamudíes se han quedado relegados a las provincias del sur y entonces se han convertido en una taifa más. Dejan de ser califas para convertirse en reyes de taifas peleados entre ellos los miembros de la misma familia. Como saben, en el Islam uno de los mayores problemas son las luchas internas de las tribus y familias. Ellos solitos se lo hacen. No hace falta que venga el cristiano a acabar con ellos porque ya ellos contribuyen sobradamente. Y entonces, bueno, este sería el resultado después de muchas idas y venidas. Pero también otra cosa que quería comentar, y lo voy a hacer en los últimos 10 minutos, porque creo que es una horita, es cómo afecta todo esto que les he contado, que son muchísimas cosas, ya lo sé, mucha información, cómo afecta a los pringados de turno, que son los pobres cristianos andalusíes, y los judíos que están allí, mientras todas estas cuestiones políticas están sucediendo. Para empezar, empezamos a ver una nueva forma de gobierno, en la que los reyes de taifas utilizan a judíos y cristianos como funcionarios de confianza. Esto se había producido un poquito durante el califato, digamos que hay cristianos y judíos que ostentan cargos durante el califato, pero es mucho más moderado, tienen mucha menos influencia. ¿Qué pasa con las taifas? Al disgregarse y cada rey de taifas necesitar un equipo, digamos, tanto militar como de funcionarios, como de lo que sea, para ellos,
pues necesitan tirar de lo que hay en cada una de sus zonas. Y volvamos otra vez, estamos aquí. Es decir, los judíes van a necesitar gente que les sea fiel en la zona de Zaragoza, pero no quieren a nadie de Córdoba para qué. Entonces, lo que necesitan es una clase de letrados y de funcionarios que les sean fieles a ellos, exclusivamente. ¿De dónde sacan esa clase de letrados y funcionarios? Vamos a ver, conocemos los tremendos elencos de hombres sabios de Al-Ándalus, hay varias bases de datos con ulemas y demás. Los musulmanes son una sociedad bastante alfabetizada y con un número de ulemas y de gente, digamos, formada bastante importante. No estamos hablando de las Islas Hébridas, donde no sabe leer ni su tía. Esto es una sociedad altamente especializada. Dicho esto, es verdad que hay que buscar a la gente en el lugar, porque, claro, esto se ha roto y ahora cada dinastía necesita a su personal. Y esto es lo que hace que cojan oficiales judíos o oficiales cristianos. ¿Tienen más poder los oficiales judíos? Sí. El ejemplo típico es el médico y a la vez secretario Ibn Hasdai de Zaragoza, por ejemplo, o sea, visires, secretarios, que son judíos y son muy importantes, y que se emplean como contrapunto a los funcionarios andalusíes y bereberes, que en un momento dado pueden no ser fieles exactamente al rey de la taifa. Y luego porque eran gente muy especializada en derecho islámico, en tradiciones de hadices, en lo que fuera, pero era gente que sabía, bien formada. Y luego tenemos menos funcionarios que eran cristianos, pero existen. Por ejemplo, Abu Umar ibn Undis Albus, que fue empleado como visir por Al-Muqtadi de Zaragoza. Hay otros visires en Granada, hay cristianos también que también son empleados en esta calidad. Pero aquí tenemos cómo afecta a los cristianos en general, no solamente a estos cuerpos de élite, digamos, de funcionarios o militares. Pues el final del califato y esta ruptura de territorios obviamente es un problema para los dhimíes protegidos, judíos y cristianos. Bien, claro, el que te garantiza la protección es el califa. Si el califa no está, ¿quién te garantiza la protección? Ese es el principal problema. Entonces, ¿va a reconocer el gobernante de turno, sea un funcionario de la corte, un gobernador militar o lo que sea, ¿te va a garantizar la seguridad del califa? Pues ahí el cristiano me imagino que francamente estaría un poco dudoso. Pero seguían siendo importantes demográficamente, sobre todo en áreas rurales. Cuanto más investiga la arqueología, más sabemos que están presentes en las áreas rurales y además en algunos sitios con exclusividad. O sea, hay zonas que todavía son exclusivamente cristianas de cultivo. ¿Qué pasa entonces? Que la autoridad, para cuando llegamos al 60-80, 1060-1080, la autoridad ya claramente se ha sustituido por otra gente que no son califas. Y esa gente tiene que aceptar el estatuto de dhimíes, que es verdad que es preceptivo en el Islam. Pero el compromiso ya no es tan fuerte, ni para el gobernante ni para el cristiano. Pero sí tienen una necesidad de que les protejan. ¿Quién va a ser el interlocutor? El obispo. Los obispos de las taifas se van a convertir en los interlocutores con los reyes de taifas. Y entonces estos obispos van a ser los que negocien el estatuto dhimí, los que apliquen el estatuto dhimí, los que cojan los tributos de los dhimíes, los que actúen para que todo siga funcionando, esta vez con un rey de taifas y no con el califa. Y para esto hay una serie de cuestiones que nos interesan ahora. ¿Cómo evolucionan los obispados en Al-Ándalus? Pues obviamente en el momento en que tenemos este mapa, ¿vale? Este mapa, de paso, este mapa lo hizo Jesús Lorenzo, ¿vale? Que es el que está investigando esta cuestión a partir de una serie de listas de obispos que nos aparecen en manuscritos latinos y árabes del siglo XI, ¿vale? Pues este es el mapa que ellos dicen que es el mapa del Concilio IV de Toledo, pero que ya se ha manipulado y ya ha cambiado respecto al Concilio IV de Toledo de época visigoda a lo que tenemos ya en el siglo XI en Al-Ándalus. Y aparecen continuidades y discontinuidades. Discontinuidades, cambian los nombres de las diócesis. Las diócesis, muchas de ellas ya tienen nombre árabe, no es Complutum, es Alcalá de Henares, Alcalá, punto. Yo qué sé, y luego pasa a Guadalajara. Entonces ya no es Compluto, es Guadalajara. Guadalajara es una ciudad de fundación árabe, están cambiando los nombres. El de Jaén pasa exactamente igual. Adaptación a los tiempos.
se trasladan sedes de la ciudad originaria, visigoda, se ha trasladado a una ciudad más próxima, que es islámica y de fundación islámica, como decía, con Guadalajara. Cambia la importancia relativa de obispados y arzobispados. Hay arzobispados que caen bajo dominio islámico, que desaparecen, por ejemplo, Tarragona, prácticamente pierde totalmente el este. Luego se van a reinstaurar cuando lleguen los cristianos, pero en época islámica pierde totalmente la importancia en favor de otros que están cercanos. Y luego el obispo de Córdoba, el más notorio, es la subida de importancia del obispo de Córdoba, que estaba en la capital y respondía al califa, respecto al de Sevilla, que en época de Taifa cambia otra vez. En época de Taifas, el de Córdoba pierde un montón de importancia y, en cambio, el arzobispado de Sevilla sigue siendo fundamental. Entonces, este tipo de cambios pues, los están sufriendo los cristianos en ese momento. Y luego se busca un interlocutor, como decía, para cada taifa. Y entonces volvemos a este mapa y si veis aquí he puesto yo las sedes de los obispados y hay un obispado principal por cada taifa, excepto Sevilla-Córdoba, que se mantienen los dos bajo los abadíes. ¿Por qué? Porque Córdoba no puede perder del todo la importancia que tenía, ¿vale? Entonces se mantiene, aunque Sevilla vuelve a subir. Volvemos aquí. Continuidades. Las redes de obispados siguen basando su prestigio en la época visigoda. Es decir, una cosa es lo que se ve que está pasando, pero los propios cristianos, cuando escriben sobre ellos sí están recordando la organización de la Iglesia en época visigoda, y la prueba es que lo que más circula son las colecciones canónicas de los concilios de Toledo. Y ellos, aunque apunten, o sea, si la lista, y aquí os la enseño, este es el manuscrito árabe del Escorial de 1623 y el Codex Emilianenses. Esta es digamos, el formato en el que nos encontramos las listas de obispos, ¿vale? Como veis, el Emilianesis, maravilloso, divino, el del Escorial, muérete para entender lo que pone ahí. Bueno, están en ello, se ve, se entiende. Cuando ponen el nombre en latín, el nombre que aparece es el de la diócesis visigótica. Cuando ponen el nombre en árabe, aparece con todas las diferencias que os he contado. O sea, ya ponen el nombre moderno, el que están utilizando en ese momento, y cómo están ellos actuando en el 11, ¿vale? Y eso es lo que nos permite ver todos estos cambios. Y luego, otra cosa que nos parece interesante es que incluso este manuscrito, que es bilingüe árabe, bueno, sobre todo árabe, pero un poquito de latín, ese muestra las sedes del norte de la península ibérica y las del sur de Francia. Es decir, los cristianos, cuando hablan de sí mismos, mantienen su vinculación con los reinos cristianos del norte y con toda la zona de la Septimania, de época visigoda, ¿vale? O sea, que ellos no han perdido esos referentes, aunque haya habido todos esos otros cambios, que también parece importante desde el punto de vista de su identidad. Y lo último que ya os quería comentar es que cuando llegamos al siglo XI y nos paramos a mirar las fuentes que tenemos para el estudio de los cristianos, esas fuentes han cambiado. Ya no son las fuentes que teníamos para los siglos VIII al X. Ahora tenemos cosas distintas. Y cuando hablamos del siglo XI, a veces se nos quiere sobreimponer las fuentes del periodo califal, porque son las que mejor conocen los arabistas, las que más están traducidas, las que más se manejan, ¿vale? Pero no. Hay que tener en cuenta que las fuentes para el estudio de los cristianos andalusíes en el XI son un poquito distintas. Entre las crónicas cito el Tibián, que es la biografía de Abdalá ibn Bulughín, que la gente conoce como el siglo XI en primera persona por la edición de Alianza. Esa fuente es fundamental para todo este periodo. Viene muy condicionada porque el que la escribe es protagonista y es su familia y quiere contar las cosas según a él le parecen. Pero bueno, es una fuente fundamental. Hay manuales de derecho islámico del siglo XI que son diferentes de los de siglos anteriores y tienen modificaciones que afectan a todo esto. Que estas cosas a veces los arabistas parece que les patina la fecha. No, el manual del 11 no es igual que el manual del 10. Y Ibn al-Bar está poco estudiado y es fundamental. Luego hay colecciones de casos legales que hablan de casos de musulmanes y de casos de cristianos, porque a los cristianos también los podía juzgar el juez islámico, siempre que el obispo, o sea, siempre que ellos no estuvieran contentos con la autoridad del obispo, podía juzgarles el juez islámico. Hay libros de polémica,
Hay formularios notariales que tienen todo tipo de documentación para todo tipo de intercambios que son súper interesantes y están traducidos. Y están estas colecciones canónicas que les estoy enseñando, que todavía están en manuscrito, pero bueno, esperamos que en algún momento consigamos meterles manos y editarlas. Y bueno, y las fuentes latinas, por supuesto, a destacar, yo destacaría los epígrafes funerarios porque están menos estudiados y son muy importantes, porque entre otras cosas la epigrafía islámica es muy tardía. O sea, la utilización del árabe en las lápidas funerarias, por ejemplo, es de las cosas más tardías que hay en el Islam, no solamente en Al-Ándalus, sino también fuera. Pero es que luego pasa igual en los epígrafes funerarios de los distintos periodos, se leen muchas cosas que además en el siglo XI empiezan a aparecer los bilingües entre los cristianos, porque los cristianos eran latinos todos hasta el XI, y en el XI son bilingües todos. Qué curioso. Pues también habría que pensarlo, ¿no? Y bueno, y luego, pues, por ejemplo, esta sustitución de las hagiografías por la literatura de la traslatio de reliquias, que afectan también al Ándalus, todas las reliquias que se están trayendo del Ándalus a los reinos cristianos, con el movimiento de, y aquí sí, mozárabes. Entonces, todo este tipo de fuentes, para el XI, todavía están por terminar de aquilatar en conjunto. Y entonces eso sería también un trabajo muy importante que nos queda por hacer. Y con todo esto ya termino y os doy muchas gracias por vuestra atención y espero haberos aclarado algo o no, pero bueno, espero por lo menos que os haya interesado. Muchas gracias. Bueno, es el momento de las preguntas. Si ustedes quieren hacer alguna, en primer lugar, pero vamos a dejar un tiempo para los más jóvenes que pueden tener interés en preguntar algo o no. Si fuera yo, Andoni, diría un nombre. Pero no soy yo. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis hacer? No hay ninguna presión, ¿eh? Ninguna. No, Vamos. Faltaría más. Dos. Sí. Muy bien, pues si no... Queridos alumnos, no quieren preguntar. Doña Francesca Tinti. Igual tiene más tiempo para pensarlo. Lo primero, muchas gracias y siento haber llegado tarde. Me he perdido la primera parte, pero la segunda me ha interesado muchísimo. Y simplemente desde mi ignorancia, pero me ha interesado mucho cuando ha empezado a hablar de los idiomas, ¿no? De las fuentes en distintos idiomas. Y cuando ha hablado del momento en que se pasa del califato a las taifas y de los funcionarios que son cristianos y judíos, en ese momento esas personas como funcionarios, ¿en qué idioma o idiomas ejercen su función? Para ese momento ya todo lo que sea documentación oficial es árabe. O sea, los funcionarios judíos van a escribir en variantes del judeo-árabe, en su vida privada van a utilizar judeo-árabe, en la vida pública van a utilizar árabe, punto. Los funcionarios cristianos tenemos un poco el mismo caso. Todo lo que sea documentación califal va a ser en árabe, pero sabemos que hablaban en romance y sabemos que utilizaban el latín. Todavía, sobre todo si los funcionarios eran obispos. Los obispos manejan el latín y lo que está claro a partir del trabajo con las fuentes canónicas es que están cotejando manuscritos latinos. Luego, si están cotejando manuscritos latinos, el nivel de latín no es tan malo como querían algunos. Vamos a ver. Porque están traduciendo del latín al árabe y están cotejando esa traducción árabe con manuscritos latinos. Luego eso ya es un nivelón, digo yo, vaya, no sé los que trabajáis manuscritos, pero para mí ya esto no estamos hablando de cualquier latín, es un latín muy especializado. Claro, grupos pequeños, el resto hablarán romance
Y luego eso, y todo lo que sea documentación pública ya es árabe, no hay variación ahí. Un momento que... Tomás. Muy bien. Yo te iba a preguntar, igual desde la perspectiva, digamos, de todo este proceso, digamos, cómo lo miran los reinos cristianos hacia el barullo que está pasando ahí, ¿se plantean en algún momento alguna posibilidad de decir, joder, esta es nuestra oportunidad? De decir, pues están teniendo un conflicto dinástico, vamos a ir ahora pues, a por ellos para conquistar o ganar más territorio o ganar más influencia sobre las zonas que controlan. Hombre, volvemos a lo mismo. No es lo mismo el contexto de 1016 a 31 que el contexto posterior. Entonces, evidentemente, en la parte posterior sí. O sea, contestación sí, están jugando a muerte con todas estas luchas y, sobre todo, hombre, hay que contar con que la capacidad de los ejércitos de una taifa es que ni de lejos llega a la capacidad del ejército califal. Entonces, claro que se están aprovechando. O sea, una vez que la cosa se va deteriorando, sin duda. El primer momento, que es el que a mí me parece más conflictivo, yo creo que estaban todavía bajo el shock Almanzor, si lo puedo decir coloquialmente, ¿vale? O sea, están demasiado cerca todavía las aceifas, está mucha gente cautiva en Córdoba todavía que no ha vuelto a su casa, todavía ahí están todavía muy condicionados. Entonces, ni sus ejércitos son tan poderosos, ni tienen tanto dinero. Una vez que empiece el flujo de las parias ya con cierta alegría, ya la cosa cambia. Pero yo creo que en los primeros momentos, primero me gustaría saber cuánta información real tenían del follón que se traían abajo, porque, ole, no sé cuánto llegaría, porque no tenemos fuentes latinas que nos cuenten hasta qué punto estaban informados de todas las facciones que se estaban moviendo. Ojalá salga alguna fuente que nos lo diga de verdad, pero por ahora no tenemos. Claro, ¿hasta qué punto están informados de todo el follón que hay ahí y de quién apoya a quién? Si no lo saben ni los propios musulmanes, ¿cuánto sabían los cristianos de todo lo que estaba pasando? Y hasta qué punto... Hombre, sabemos que hay espías, sabemos que hay información circulando, pero no sé yo si esa información es suficiente, junto con las capacidades reales de los reinos, que son todavía muy pequeños, para tomar iniciativas importantes, vamos a decir. No te digo que no haya ataques puntuales en la frontera o cosas así. Yo creo que los primeros momentos son de mucho caos en general. Luego ya sí, a partir de que se afianza ya la situación, ahí ya sí claramente están aprovechándolo. ¿Alguien tiene? Yo quisiera preguntar una cosa que igual se sale un poco del ámbito cronológico que has delimitado, pero que tendría que ver con bueno, la continuidad en esas taifas de esa estructura tributaria militar del califato, porque, como acabas de comentar, es evidente que individualmente cada taifa es ahora mucho más débil, pero ¿es solo una cuestión de tamaño o hubo también una desestructuración, una ruptura? O tal vez fue distinta, tal vez las taifas con una tradición árabe o eslava mantuvieron esto más que aquellas cuya dinastía gobernante era bereber y tal vez, por lo tanto, un poquitín más ajena a la tradición califal. Pues yo creo que ahí tienes un punto muy importante, que es lo que has dicho, hasta qué punto la taifa es capaz de legitimarse o no. Quiero decir, por ejemplo, mientras la taifa de Sevilla dice que tiene un califa que ha encontrado, puede cobrar toda la tributación califal. Mientras que los Banu Dilnun en Santander no hay tributación califal que puedan acoplar porque no hay nada que puedan legitimar. Entonces, ahí tenemos... Es un tema que yo te diría que está poco estudiado y quizá deberían estudiarlo más. Digo deberían porque yo lo de la tributación es una rama compleja, muy compleja, y en el Islam también. Habría pocas fuentes, porque no hay tantas,
Pero yo pienso que efectivamente, probablemente las taifas que vienen o que tienen gobernantes educados en el funcionariado, fíjate, no tanto la etnia, vamos a decir árabe o no, sino el funcionariado de la corte cordobesa tengan más posibilidades de tener una tributación mejor y más efectiva. ¿Suficiente para pagar las tropas? Eso no lo tendría claro. Porque, claro, el problema que yo veo cuando las taifas se separan es que se desajusta todo el sistema productivo. Porque, claro, un sistema económico que todo fluctúa hacia Córdoba, lo que vamos a tener son ciudades pequeñas que están abarcando territorios pequeños y que van a tener economías casi locales, entiendo yo, por la dimensión y por la extensión geográfica. Entonces, se pierde toda la conexión con el Magreb, salvo en las taifas que están en Málaga y la zona esta sur, o en la zona de Niebla, Morón, no sé, de las dos zonas, digamos, portuarias de abajo, sí mantienen alguna conexión con el norte de África, pero eso ya no revierte igual a Sevilla o a Córdoba. Las taifas de Levante sí mantienen el comercio con Baleares y con Oriente. Entonces, esas sí pueden aprovechar toda la economía comercial del Mediterráneo, pero las otras, la del norte de África, yo diría que la cosa... Pero claro, todos los circuitos que hemos visto tan bonitos en el mapa de Azuar, esto ya no hay flujo a Córdoba, ya no hay flujo a Almería específicamente, ya todo está distorsionado una vez que llega al Andaluz. Entonces ahí yo creo que las economías deben sufrir bastante, pero no se ha estudiado así, por lo que yo sé, ¿eh? Entonces yo creo que ahí habría que ver muchas cosas. Y luego, desde el sistema impositivo, como sabéis, el Islam tienes impuestos que pagas al califa, el quinto del botín, la limosna, el no sé cuánto, no sé qué. Bueno, hay una serie de impuestos que llaman canónicos. Y luego están los extracanónicos o no canónicos, que son los impuestos que un gobernante, sea califa o no, le pone a la población y punto pelota. Y ahí están los impuestos productivos y ahí están otra serie de impuestos comerciales y otros tal. Entonces, claro, habría que diferenciar los que son del califa, que esos va a haber problema con aplicarlos, de todos los otros de producción, que esos sí podrían seguirse pagando. Ahí da. O sea, hay muchos matices. Yo creo que habría que estudiarlo mejor. ¿Cómo era la convivencia entre las tres religiones en Al-Ándalus? ¿Era buena o...? Según el momento. En general era razonable. Vamos a ver, la ventaja que tiene Al-Ándalus... Ahora hay un mito de que Al-Ándalus es el estado... o sea, si escuchas a un musulmán, Al-Ándalus es el estado medieval más permisivo con las tres religiones, con otras religiones, ¿vale? Eso tampoco es así. Hay momentos de paz y momentos de crisis. En los momentos de paz todo va, y en los momentos de crisis hay tensión, hay matanzas y, sobre todo, hay muchas deportaciones. La deportación es un instrumento que utilizan tanto musulmanes como cristianos para quitarse de encima comunidades que no les vienen bien en un sitio determinado y llevarlas a otro sitio y que no molesten, ¿vale? Entonces, esto se utiliza muchísimo. No matan, pero deportan. Y utilizan el trabajo de esas personas en un sitio diferente, ¿vale? Entonces, dicho esto, hay una relación razonablemente buena, salvo momentos de crisis, y esos momentos de crisis pueden ser por cuestiones políticas, suelen ser por cuestiones políticas, pero también pueden ser por cuestiones sociales. Y muchas veces lo que pasa es que perdemos de vista el componente social. Es decir, si hay una revuelta en Córdoba por cuestiones de, por ejemplo, de que no hay comida, de que hay explotación en los barrios, hay no sé qué, en esa revuelta puede haber cristianos. Y luego se pueden tomar medidas contra ellos. Entonces, ¿la medida es contra el cristiano o la medida es porque hubo una revuelta en Córdoba en determinados barrios porque las condiciones no eran buenas? Ahí es a donde vamos, ¿eh? Entonces, ahí hay que matizar también a veces. La crisis a veces no es solo religiosa. Como habéis visto, sigue habiendo cristianos en el 11, luego, no, quiero decir, del 8 al 11, ole. Entonces, no es mala la situación, es razonable, y yo creo que la clave, que es lo que suelo decir cuando hablo de minorías, es el reconocimiento de la ley de cada uno. O sea, el que cada grupo se pueda regir por su propia ley y con sus propios jueces y con sus propios alcaldes, eso es fundamental.
porque siempre hay una persona con la que el califa puede hablar, pero a la vez hay una persona que es la encargada de, bueno, una persona, unas cuantas, luego, porque luego hay jerarquías internas, esas jerarquías internas son las encargadas de controlar. Y entonces eso permite que la gente no se sienta extraña en su propia tierra, o sea, los cristianos, los judíos están en su lugar, son juzgados por sus jueces, viven con otros de otra religión, los conflictos entre religiones sí los juzgan los musulmanes, pero cada uno sigue teniendo su ley, se puede casar con su gente, puede vivir con su gente. Y luego ya los momentos de conexión real son los que dan lugar a lo mejor a más problemas, pero se pueden de alguna manera controlar. Espero haberte respondido más o menos. Pero ten en cuenta que son muchos tiempos muy amplios, entonces también hay que mirar en cada momento qué es lo que está pasando. Pero por eso también, por ejemplo, cuando nos preguntan, ¿pero por qué traducen estas colecciones canónicas, esta legislación cristiana, por qué se traduce al árabe? Porque hay jueces árabes que la están juzgando. Y esos jueces no son los obispos que hablan latín, son jueces árabes. Necesitan tener las leyes en árabe para poder juzgar a cristianos. Pero eso quiere decir que hay cristianos que necesitan ser juzgados. O sea, tienes todas las lecturas. Por lo tanto, hay un número suficiente de cristianos como para que los musulmanes quieran la ley en árabe para juzgarles. Es decir, pues no está mal. Bueno, depende cómo lo quieras mirar. Hola, gracias. A nivel artístico, ¿cómo funcionan los modelos que llegan a la península o a la zona andalusí, tanto de la zona oriental, así como los artistas? Gracias. Pero en época de taifas, en época de... Es que, claro, primero, yo soy historiadora, yo no hablo de modelos, pero bueno, de modelos artísticos. Yo hablo de representaciones del poder a través del arte y de artistas que se mueven y pueden estar los talleres en distintos lugares y serán pagados por un gobernante u otro en la taifa, y según lo que ese gobernante quiera vender, van a trabajar de una manera o de otra. Esa es mi lectura como historiadora, ¿vale? Entonces, en esa lectura es evidente que, por ejemplo, los gobernantes andalusíes que están en el corazón de lo que era la zona cordobesa, sevillana y demás, tienen un lenguaje mucho más dependiente del califato, pueden seguir empleando artistas que ya estaban en Córdoba y van a dar una imagen mucho más estereotipada de lo que era el califato que los gobernantes que se encuentran en otros lugares. También vemos una especialización. Por ejemplo, la taifa de Zaragoza se especializa en toda la cuestión astronómica. Eso va a tener reflejo en todas sus artes. Es decir, van a tener un aspecto científico, pero ese aspecto científico que está subvencionado directamente por el rey de la taifa, va a atraer no solamente astrónomos y astrólogos, sino también va a afectar a las ingenierías y a la arquitectura que se hace en ese reino. Entonces, las arquerías, las bóvedas, lo que sea, van a estar de alguna manera influidas por toda la sabiduría que está trayendo esa otra rama. Ese tipo de, vamos a decir, de constelaciones artísticas se ven actuar. Y luego, por ejemplo, en taifas que son de origen bereber, la lectura artística va a ser un poquito diferente, pero claro, aún así tienen artesanos que están formados previamente allí y que pueden también hacer una serie de trabajos que en el fondo todos ellos están intentando reproducir el arte califal en la escala de su lugar. Lo que sí puede apreciarse es que, aparte de la reutilización de materiales de obras de época califal, hay mucha más presión en la cuestión de las materias primas, por ejemplo. Es decir, es mucho más difícil el comercio a largo recorrido de mármoles, las producciones más lujosas cuesta mucho más hacerlas
que en época califal, porque en época califal los circuitos eran mejores. Entonces yo no hablaría tanto de artistas, cuyos nombres en muchos casos tampoco conocemos, como de este tipo de cambios en la visión artística por la diferencia. Por ejemplo, las inscripciones que se hacen en los grandes palacios o en las mezquitas ya no pueden repetir las mismas azoras que repetía el califa. Tienen que cambiar de azoras, porque la legitimación del poder es diferente. Este tipo de cosas se ven. Hola, muchas gracias. Yo tengo una pregunta acerca de estas poblaciones cristianas que has dicho que estaban muy presentes en el mundo rural y que incluso tenían áreas en las que prácticamente estaban ellas solas. Ante esta situación de formación de los reinos taifas, ¿reaccionaron siempre adecuándose o conformándose con la situación, o hubo acciones violentas en las que llegaron a alzarse, o simplemente cuando discrepaban se producía una situación de migración hacia el norte? Muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta. Para empezar, te tengo que decir que las fuentes son escasísimas, porque el problema es que las fuentes escritas no hablan de las minorías, no le interesan a nadie. Entonces, es muy difícil seguirlos en las fuentes escritas. Sabemos que había grandes grupos, grandes bolsas en zonas rurales por la arqueología exclusivamente, por la forma de enterramiento. Son cristianos porque se entierran como cristianos. Entonces, si tú te vas a un pueblo perdido o a un vacío poblacional de estos, ¿sabes?, y excavas y te aparece una población, tú sabes si son cristianos o musulmanes por el enterramiento. Pero claro, ya, es que no te dicen más. Y luego puedes tener niveles de arrasamiento. Pero también hay que decir que en contra de lo que pueda parecer, los niveles de arrasamiento en general, cuando hablas de cristianos y musulmanes, son bastante escasos. O sea, incluso cuando las fuentes está diciendo en tal época hubo no sé qué y todo ardió y las iglesias desaparecieron y todo no sé qué, eso lo lees en el cronista. Tú vas a la arqueología y la mitad de las veces no hay nivel de arrasamiento. ¿Ha habido un enfrentamiento? Sí, claro, enfrentamiento sí, pero todo eso de que arrasaron con todo y no sé qué, no. O sea, y está probado en Oriente y aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando se producen todas estas cosas en Taifas? Sí que hay muchísima más emigración a los reinos del norte, eso está claro, sí. Se oye muchísimo más en las fuentes escritas del norte de grupos y grupos y grupos que suben, eso sí. En las fuentes del sur, si son árabes, no los mencionaban antes, no los mencionan ahora, siguen igual. Pero tampoco se mencionan revueltas. No se menciona nada de nada, o sea, es que no aparece nada. Entonces, la verdad es que eso es bastante... O sea, funcionamos con las cronologías arqueológicas, no tenemos mucho más. Lo que pasa es que, claro, lo que sí es verdad es que se ha excavado muchísimo más en los últimos años en España que nunca. Entonces, ahora sí sabemos que había esas bolsas de cristianos, pero muy poco dato, muy poco dato, muy poco dato. Estoy intentando pensar mientras te respondo, pero es que no... Desde luego, de lo que tú podías decir, que es una cosa interesante, de revueltas ante la situación, yo no he leído nada. Yo creo que estaban un poco a la expectativa también, me imagino, a ver qué pasaba. Y luego eso, o sea, la ventaja es que si el obispo conseguía renegociar el estatuto, podían seguir igual, en realidad, porque ellos son productores. Ellos lo que hacen es mayormente cultivar o ser ganaderos para los almacenes estatales. Entonces, eso es lo que interesa, su pago de jizya y la contribución en especie. Y no hay suficiente población como para permitirse no tenerlos. Vamos. Luego, en cambio, sí aparecen copiosamente en las fuentes jurídicas almorávides y almohades. Luego, sabemos que seguían ahí en época almorávide y sabemos que ahí sí hay conflicto. En toda esta época de taifas no aparece conflicto en las fuentes legales. No aparece.
Muy bien, Ana, muchas gracias. Gracias a vosotros por tenerme aquí y por haberme escuchado.